Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Manso, soy docente de la Cátedra de Sistemas 1 y sé que algunos me conocen porque han cursado conmigo Historia Social de la Psicología. Bueno, soy el docente de la comisión número 10, les quiero dar las bienvenidas por este medio, que es un medio virtual. En principio la cursada va a tener este carácter, va a ser virtual. Iremos viendo con el transcurrir de las semanas si continuamos en este sentido, si pasamos en algún momento a encontrarnos y conocernos físicamente. Bien, la idea que tuve para esta primera clase es proponerles un pequeño punteo del texto de Natalac para poder juntos pensar y discutir luego en el chat y en el foro acerca de las dudas o comentarios que quieran hacer con respecto a este texto. Natalac es psicóloga y doctora en filosofía, ha sido docente en la Universidad de Buenos Aires y actualmente es docente en la Universidad de La Plata. En este texto del año 2015, Talac denomina el estatus de la psicología, conocimientos, prácticas y valores, perspectiva histórico-epistemológica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el objetivo central de este texto para poder empezar a dilucidar juntos un análisis más pormenorizado de lo que nos está queriendo decir la autora. Muy bien. Entonces, en función de cuál es el objetivo central del texto, esto lo desarrolla muy bien Anna Talac en el primer párrafo, donde ustedes van a encontrar que la intención de Talac es hacer una revisión y hacer un análisis de cuál ha sido la diversidad psicológica, es decir, puntualmente, aquellos desarrollos teóricos, conceptuales de la psicología, pero también aquellas propuestas de intervención, porque recordemos, y esto lo han trabajado desde introducción a la psicología, que la psicología tiene esta doble vertiente, es tanto una ciencia, es decir, una disciplina que produce su propio conocimiento, como también una profesión, es decir, un ámbito de aplicación de aquel conocimiento que la propia ciencia produce. Bien, para esto, para analizar la diversidad psicológica que se presenta desde los inicios de la psicología, Anna Talac propone 5 perspectivas, 5 disciplinas del conocimiento que nos van a permitir enriquecer la lectura acerca de la diversidad psicológica. Tenemos la historia, y obviamente en ese punto ustedes van a retomar bastante lo trabajado en historia social de la psicología, la perspectiva filosófica, sobre todo lo que es la filosofía de la ciencia, la epistemología, los estudios sociales de la ciencia, donde vamos a encontrar interacciones muy interesantes entre la sociología, entre la ciencia, la epistemología, los resultados genealógicos y la epistemología feminista, que es un ámbito del conocimiento muy interesante que ha tenido muchos desarrollos en este último tiempo. Desde estas 5 perspectivas, de estos 5 puntos de vista, vamos a ir analizando la diversidad psicológica. En el primero nos vamos a basar en los estudios sociales de la ciencia. En ese sentido, el primer punto que marca Talac es el proceso de institucionalización que se da en la psicología desde fines del siglo XIX. En este punto les pido que retomen los conocimientos de historia social de la psicología y que también puedan articular con lo que han trabajado en la clase teórica con Luis Moya acerca del problema histórico que plantea Vilanova para la psicología. Recuerdan ustedes que cuando el historiador quiere marcar un hito de comienzo de la disciplina psicológica, se encuentra en que hay tantos hitos como psicólogos quieren marcar esos hitos. Es decir, que uno podría plantear que el comienzo de la psicología se da en Francia, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, con distintas teorizaciones psicológicas, con distintos roles psicológicos, y eso un poco complejiza este fenómeno de la historización en psicología. Lo que propone Talac, basándose en la tradición de la historia crítica, sobre todo de Kurt Dassinger, un historiador canadiense de la psicología, que nosotros hemos trabajado en historia, es entender a la psicología como ciencia y profesión, demarcando el comienzo y el proceso de institucionalización que se da desde fines del siglo XIX, principalmente en los Estados Unidos, país cuyo contexto social, económico y político posibilitó la emergencia de un nuevo rol social que han sido los psicólogos, un personaje nuevo en la tradición disciplinar que a partir de un aparato legislativo y legal comenzó a tener cierto predominio de un tipo de saber muy especial que es el saber psicológico,
que incluyen no solamente un conjunto de teorías o conocimientos, sino también de aplicaciones y de tecnología psicológica. Cuando hablemos de tecnología, ustedes piensen o recuerden la idea de una ciencia aplicada, ¿sí? Otra de las cuestiones que va a marcar Talak tiene que ver en el punto 2 con el tipo de problemas que ha tenido que resolver la psicología. Y en este sentido, los problemas han sido tanto de carácter teórico, es decir, las relaciones que los conceptos psicológicos han tenido con otras áreas del conocimiento, pongamos por caso la filosofía, y nosotros hemos visto cómo los problemas psicológicos primeros de la historia de la psicología dialogaban con cuestiones filosóficas, como por ejemplo la crítica kantiana a la filosofía, cuestiones que hemos trabajado en historia. Otros problemas teóricos tienen que ver, por ejemplo, con las relaciones entre la psicología y otros campos del saber como la fisiología, la biología. Recuerden ustedes cómo las primeras teorizaciones psicológicas daban cuenta de las cuestiones fisiológicas, inclusive de la física. Vemos cómo Freud, por ejemplo, basa su desarrollo psicológico en cuestiones físicas. Eso lo vamos a trabajar también más adelante. Pero además de los problemas teóricos, donde la psicología dialogaba con otras áreas del conocimiento, también se fue encontrando con problemas prácticos. Y los problemas prácticos no tienen que ver solamente con áreas del conocimiento, sino también marca claramente cómo una disciplina científica, en este caso la psicología, tiene que establecer relaciones significativas con la sociedad y la cultura de su época. Es decir, cómo entender toda teorización o toda paradigma psicológico en función del contexto social y cultural en el cual se ve inmerso. Hay un ejemplo muy claro de esto, que nosotros lo hemos trabajado en el texto de Klappenbach, en el módulo quinto, en Historia Social de la Psicología. ¿Ustedes recuerdan el tercer momento de la psicología? También lo hemos trabajado en el texto de Dagfald el año pasado, ¿sí? Cuando se nos hablaba de que la historia de la psicología en Argentina durante la década del 40 estuvo muy relacionada con una caracterización de psicología como psicotecnia y orientación profesional, y que eso solamente era posible de entender comprendiendo el contexto de industrialización que vivía la Argentina con el peronismo. Es decir, fíjense cómo la psicología tenía que resolver problemas prácticos sociales, que era la inserción laboral del obrero a las fábricas, y entonces en pos de eso fue desarrollando distintos test y instrumentos que permitían optimizar la labor del obrero, ¿sí? Ese es un ejemplo de cómo un problema práctico de origen social o cultural se toca con la psicología, y cómo la psicología tiene que resolver no solamente los problemas conceptuales o teóricos provenientes de otras disciplinas, sino también los problemas prácticos que tienen que ver con lo social y con lo cultural. Un tercer punto que tiene que ver con lo que plantean los estudios sociales de la ciencia hace referencia a que los problemas, muchos fueron definidos desde fuera de la disciplina, en términos no técnicos, en términos cargados de una valoración que pertenece a los diversos grupos sociales. Este lenguaje no técnico, que viene de afuera del quehacer y del saber psicológico, implicó necesariamente un ejercicio de diálogo y traducción entre el lenguaje del sentido común, popular y cultural, y el lenguaje teórico psicológico. Es decir, fíjense en las relaciones entre la ciencia y la sociedad, por eso esto se denomina estudios sociales de la ciencia. Es que hay que tener en cuenta que la ciencia no es una institución, no es un conocimiento autónomo o independiente del contexto social y cultural en el cual se ve inmerso, y que eso requiere necesariamente un ejercicio de diálogo y traducción del lenguaje con respecto al sentido común y con respecto al lenguaje conceptual o teórico disciplinar, en este caso la psicología. En el cuarto punto de los estudios sociales de la ciencia que va a marcar Talak, tiene que ver con el concepto de las valoraciones, de los valores. Es una cuestión muy interesante y que se articula muy claramente con lo que va a venir después, que tiene que ver con las epistemologías feministas. En este punto, las valoraciones no provienen solamente de los ámbitos académicos, sino que tienen que ver con cuestiones que están presentes en la propia ciencia. Es decir,
Las valoraciones no son algo que se encuentra por fuera de la ciencia, que se encuentra solamente en la cultura y en la sociedad, sino que en el propio quehacer del científico se penetra las valoraciones. ¿En qué sentido? Muy bien, en el lenguaje, en las prácticas de investigación, en los criterios de credibilidad, en los parámetros de objetividad, en todas esas cuestiones que nos parecen absolutamente científicas, objetivas, criterios indubitables, en realidad tienen que ver con valores de la época, ¿sí? Por ejemplo, les voy a comentar un ejemplo. Yo estoy haciendo el doctorado en Historia de la Psicoterapia Cognitiva en Mar del Plata, ¿sí? No me voy a detener demasiado en qué se trata eso, porque en realidad la psicoterapia cognitiva no pertenece a esta asignatura. Sí vamos a trabajar en las próximas unidades lo que es la psicología cognitiva. Después lo vamos a ver más adelante. Pero bien, lo que me interesa comentarles es que una de las cuestiones que yo fui investigando y analizando son los factores sociales que hacen que una disciplina psicológica que ha sido tradicionalmente psicoanalítica en un país empiece a tener que dar lugar a otro tipo de psicoterapia que prioriza otros elementos como la efectividad, la brevedad, focalizarse en resolver problemas y todas estas cuestiones que yo acabo de decir que tienen que ver con la eficacia, la efectividad, la eficiencia, en realidad no son valores objetivos e impolutos de la ciencia, sino que lo que nos está marcando Tadak en este punto es que esos valores hay que pensarlos como valores sociales que atraviesan a la ciencia, porque la ciencia, no hay que olvidarse nunca de esto, no deja de ser nunca un dispositivo social, una institución social, cultural, epocal y política. Muy bien. La relación que estábamos estableciendo entre los estudios sociales de la ciencia y la epistemología feminista podría estar por la palabra clave que tendrían que ser los valores. El aporte fundamental de la epistemología feminista para revisar las construcciones en la ciencia tiene que ver que la epistemología feminista permite mostrar cómo en ciencia se encuentran junto a los valores epistémicos valores no epistémicos. A ver, vamos a tratar de ejemplificar esto. Por ejemplo, valores epistémicos, dice Tadak, tienen que ver con la precisión, el alcance, la coherencia de una teoría. Ustedes esto lo habrán visto en epistemología general. ¿Cuáles son las características deseables de una buena teoría? Precisión, alcance, coherencia, nivel de predecibilidad, ¿sí? Esos son valores epistémicos, pero lo que muestra la epistemología feminista es que en la ciencia no solamente tenemos valores epistémicos, sino que tenemos también valores no epistémicos. Ejemplos de valores epistémicos tienen que ver con las dimensiones ética y política de todo quehacer científico. ¿A qué me refiero con dimensiones ética y política? Aquellas cuestiones que tienen que ver con el quehacer de la ciencia, para quién va dirigido lo que hacemos científicamente, cuál es el nivel de aplicación, cuál es el sentido de nuestra producción científica, qué tipo de sujeto, de persona estamos concibiendo éticamente en nuestro quehacer científico. Y les voy a decir algo que ustedes hacen un asterisco y lo van a guardar para que en el resto de la cursada lo vamos a ir retomando. En el último módulo de esta cursada vamos a trabajar una autora que se llama Maritza Montero, una psicóloga centroamericana, venezolana, donde lo que propone ella es hablar o explicitar de las dimensiones éticas y las dimensiones políticas de los paradigmas. Hay un punto de conjunción muy claro entre lo que vamos a trabajar más adelante con Montero con este elemento. Lo planteo ahora para que lo tengan presente, pero quédense tranquilos que todo lo que tenga que ver con Montero lo vamos a trabajar más adelante. Bien, en cuanto a la epistemología feminista, hay dos elementos que demarca muy claramente Tadak. El primero tiene que ver con la Standpoint Theory, ¿sí? O la traducción sería la teoría del punto de vista, ¿sí? A ver, la teoría del punto de vista o la Standpoint Theory, dice Tadak, permite un análisis centrado en la situación sociopolítica de los científicos y de sus compromisos intelectuales y materiales.
En este sentido, todo científico, al no poder producir conocimiento de forma descontextualizada, toma una serie de decisiones basadas en criterios no epistémicos que posibilitan y a la vez limitan el tipo de conocimiento que puede generarse. En definitiva, lo que dice Talak, y lo que ustedes pueden ver en la presentación del PowerPoint, es que esta perspectiva permite introducir criterios para analizar qué valores no epistémicos constituyen, guían y justifican las prácticas científicas y cómo esos valores no epistémicos se relacionan con la situación sociohistórica del científico, ¿sí? Para ampliar un poquito más acerca de esto de la teoría del punto de vista o la Standpoint Theory, les quiero comentar que la representante más destacada de esta teoría es Sandra Harding, que desarrolló esto a partir del año 1986, y también otras filósofas y cientistas sociales como la antropóloga Nancy Hartsock y Hilary Rose, y también Dorothy Smith. Es una teoría que tiene bastantes relaciones con los desarrollos del marxismo, pero es una teoría feminista, donde lo que trata de poner en clave es esta cuestión del carácter socialmente construido de las creencias científicas. En un nivel básico, la epistemología desde el punto de vista, o la Standpoint Theory, afirma que a los grupos marginados, como a las mujeres, se les otorga un privilegio epistémico donde existe el potencial de entendimientos del mundo menos distorsionados que los grupos dominantes como los hombres. Es decir, que las mujeres, por no tener esa especie de privilegio o de poder que tienen los hombres, justamente por estar al borde, o porque la sociedad patriarcal las ha puesto al borde del conocimiento, tienen esa posibilidad, ese potencial de conocer de forma menos distorsionada de como lo hacen los varones. Otro punto interesante de la epistemología feminista tiene que ver con la relación bidireccional entre ciencias y valores. La epistemología feminista también ha planteado esta relación bidireccional, donde lo importante es entender que se considere tanto la incidencia de los valores en la actividad científica como la evidencia científica obtenida para la revisión crítica de los valores. Por ejemplo, los criterios de efectividad terapéutica que están tan en boga en los últimos años, hay que pensarlos en términos de bidireccionalidad entre la ciencia y los valores sociales. Es decir, la efectividad es un valor social que impregna la psicología, o la psicología como ciencia devuelve a la sociedad la cuestión de la importancia de la efectividad de sus tratamientos. Lo que está planteando esta cuestión de la epistemología feminista es que hay una relación bidireccional en cuanto a estos elementos. Bien, en este sentido tenemos que tener presente que la psicología, como cualquier otra práctica científica, debe realizar un trabajo de reflexión que permita explicitar los valores presentes en cada práctica de investigación y de intervención, teniendo en cuenta el doble rol de la psicología como ciencia y profesión, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que se llama el mainstream psychology, o la corriente principal de la psicología. A lo largo de la historia de la psicología siempre ha habido perspectivas que han intentado de alguna manera definir a la psicología desde su propio marco teórico. Varias de estos intentos han llegado a constituirse como una corriente principal de la psicología, es decir, como un mainstream psychology. Por ejemplo, entre la década de 1920 hasta 1940 en Estados Unidos hubo un predominio muy importante, sobre todo en el ámbito experimental y académico, del conductismo. En la Rusia de 1930 a 1950 ha tenido una predominancia muy fuerte en la reflexología. Y en Estados Unidos desde la década del 70 y en todo el mundo desde los 80, en Argentina a partir de los 90, ha tenido y lo sigue teniendo un predominio muy importante la psicología cognitiva, que para muchos autores se ha transformado en una especie de mainstream psicológico, es decir, de un paradigma que es muy preponderante y hasta para algunos autores hegemónicos en la psicología. Vamos a retomar esta palabrita de hegemonía, ¿sí? Porque hay un autor, Kellert, que va a plantear 3 riesgos que él considera muy importantes a tener en cuenta cuando una teoría psicológica pretende ser hegemónica.
El primer riesgo tiene que ver con que minimiza o no tiene en cuenta las diferencias importantes entre las distintas teorías. Es decir, que desde su marco conceptual, cuando una teoría psicológica pretende ser hegemónica, minimiza o descarta las diferencias que puede haber entre otras teorías. Un segundo riesgo, según este autor, tiene que ver con que desestima considerar como abordajes científicos aquellas teorías que no son ellas. Es decir, la única teoría científica soy yo. En el caso del conductismo esto queda muy claro. Si ustedes recuerdan el primer párrafo del texto de La psicología tal como una Nobel conductista de John Watson del año 1913, él dice que todo lo que no tenga que ver con el estudio experimental de la conducta observable no puede ser parte de la psicología. Ahí lo que está haciendo es delimitando el conductismo como el único paradigma hegemónico capaz de dar cuenta del total conocimiento psicológico. En este punto ustedes lo pueden relacionar con lo que vienen trabajando en el teórico del texto de Vilanova. Es decir, ¿la psicología es en definitiva una ciencia unificada o es una ciencia plural? A ver, vamos a pensarlo un poquito. La tesis de la unidad de la ciencia psicológica o la tesis en definitiva de la unidad de la ciencia es una herencia del positivismo lógico, ¿sí? Pero en realidad ya desde los años 90, es decir, hace más de 30 años, disciplinas como las matemáticas, la física, la biología, fíjense que estoy mencionando disciplinas que tienen o han tenido una tradición de ser ciencias duras, ¿no? Aquellas ciencias a las cuales la psicología se quería parecer. Las matemáticas, la física, la fisiología, la biología, inclusive la economía y aún la psicología de los años 90 han defendido la concepción pluralista de la ciencia. Es decir, distintas concepciones psicológicas pueden dar cuenta de distintos aspectos de una realidad que es compleja. Esto contradice la tesis de la unidad de la psicología porque justamente lo que critica es que ninguna teoría psicológica puede dar cuenta de la totalidad de la realidad psicológica. Esta es una pretensión que es un resabio del positivismo. Hoy en día lo que se tiene presente es que las teorías dan cuenta de ciertos aspectos o ciertos fenómenos de una realidad que es mucho más compleja. Bueno, es muy difícil transmitirle esto visualmente, pero hay un viejo historia, un viejo cuento, un viejo proverbio hindú que habla de que a un grupo de personas no videntes les pidieron una consigna. Que toquen distintas partes, ellos no sabían que todas esas partes pertenecían a un animal que es un elefante. Entonces una persona, sin saber lo que estaba tocando una pata. Y decía que eso era una especie de columna. Una persona tocaba la oreja, entonces decía que eso era una especie de felpudo. Una persona tocaba la cola y decía que eso era una especie de plumero. Sin saberlo, cada una de esas personas no videntes estaban en realidad dando cuenta de un mismo fenómeno, que es el elefante. Pero al no poder tener la comprensión visual global del fenómeno, solamente dan cuentas de elementos parciales. Bueno, ese es un buen ejemplo de cómo se entiende la pluralidad en ciencia. Vamos a terminar la breve presentación con dos citas textuales de Talak. La primera tiene que ver con una que dice lo siguiente: la psicología entonces es una disciplina que ha abarcado siempre una pluralidad de marcos teóricos. Esto Talak lo retoma de Caparrós, que es un autor español, que a la vez cita a Vygotsky, que lo van a ver en la unidad próxima, donde habla que la psicología, aún desde sus propios inicios, ha sido una ciencia que ha estado en estado de crisis. Es decir, siempre ha sido una ciencia donde han coexistido distintas teorías, distintos paradigmas que dan cuenta de distintos fenómenos psicológicos. Volvamos a la cita entonces. La psicología entonces es una disciplina que ha abarcado siempre una pluralidad de marcos teóricos que interpretan al ser humano. En su evolución en la especie, filogénesis, en su desarrollo individual, ontogénesis, y en su relación con los aspectos sociales, culturales e históricos. Esta doble naturaleza de la psicología, disciplina teórica y profesional, nos muestra algo que ha sido inherente a todo su desarrollo. Además de ser un proyecto epistemológico que busca conocer la subjetividad humana, ha sido siempre un proyecto de intervención.
y esto otra vez enfatiza esta doble vertiente de la psicología como ciencia, como proyecto epistemológico, pero también como profesión, como proyecto de intervención. Para finalizar, sobre el final del texto de Talac, dice lo siguiente. Este aspecto tecnológico, recuerden que cuando hablamos de tecnología psicológica, estamos haciendo referencia a la dimensión de aplicabilidad de la psicología. Este aspecto tecnológico inherente a las disciplinas psicológicas y a sus prácticas profesionales muestra que la dimensión ética, es decir, las valoraciones presentes en las mismas categorías usadas para describir y explicar las diferencias humanas, y la dimensión política, en cuanto hay relaciones de poder y diferentes jerarquías en juego en las relaciones humanas, son inherentes a toda práctica de investigación y de intervención profesional de las disciplinas psi. En definitiva, lo que nos está demarcando una vez más Talac tiene que ver que el aspecto tecnológico, el aspecto epistemológico de la psicología incluye tanto una dimensión ética como una dimensión política, y que estas dos dimensiones, lo ético y lo político, están inherentemente relacionadas con toda práctica de investigación y con toda práctica de investigación psicológica. Bueno, queridos, los espero en el foro, en el chat, para seguir discutiendo este texto. Hasta luego.